Durante siglos, la sabiduría ancestral ha pasado a través del tiempo, no como una novedad, sino como una herencia. Desde los primeros pasos de Adán después de la caída, pasando por las enseñanzas de Moisés y las reflexiones de Salomón, permanece viva. En un mundo obsesionado por la evidencia concreta y la ciencia, todavía hay quienes están fascinados por lo oculto, por lo que no se puede ver, por lo que se esconde detrás de los símbolos. El rosacrucismo, una de las tradiciones espirituales más enigmáticas y duraderas, nos invita a mirar más allá de lo visible, a descubrir verdades universales que van mucho más allá del sentido común. Esta corriente, que mezcla cristianismo místico, alquimia y filosofía esotérica, ofrece un viaje transformador para quienes se atreven a sumergirse en lo desconocido. Seguiremos los caminos que llevaron al nacimiento del rosacrucismo, envuelto en leyendas y misterios, exploraremos sus ideas centrales y los símbolos que lo definen. Veremos cómo su influencia se extendió a otras tradiciones espirituales, cómo dio forma a la masonería y cómo sus concepciones todavía resuenan hoy. A lo largo de los siglos, esta sabiduría ha sido un faro para los buscadores, un camino pavimentado por alegorías, manifiestos y enseñanzas eternas. Si estás listo para entrar en el reino del misterio, únete a nosotros en este viaje hacia la esencia de las enseñanzas rosacruces. El rosacrucismo no es una religión en el sentido tradicional ni una filosofía puramente secular. Habita el umbral entre ambos, creando un espacio donde se encuentran la espiritualidad, el autoconocimiento, la ciencia y el misticismo. En esencia, no se trata de dogmas o rituales rígidos, sino de una estructura para buscar la gnosis, el conocimiento interior. No es algo que se aprende en libros o en estudios teológicos, sino una comprensión experiencial de las verdades que conectan a los seres humanos con un orden superior. El movimiento celebra la armonía de los opuestos, la unión entre lo físico y lo espiritual, y cree que la iluminación personal surge del estudio de las leyes ocultas de la naturaleza. Sus raíces se remontan a tradiciones antiguas, como el hermetismo, que se basa en las enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, figura legendaria que une al dios griego Hermes con el egipcio Tot. El principio hermético como es arriba es abajo refleja esta conexión entre el universo y el individuo. El rosacrucismo lleva esta idea más allá, animando a sus seguidores a buscar la verdad tanto dentro como fuera de ellos mismos. La alquimia es otra influencia fundamental, pero aquí no se trata solo de la transformación de la materia. La verdadera meta es la transmutación del alma. Para los rosacruces, el viaje hacia la iluminación es profundamente personal y cada buscador es responsable de seguir su propio camino. Los principios de orden son intencionalmente abiertos y están destinados a guiar, no dictar. Esta flexibilidad ha permitido al rosacrucismo adaptarse a diferentes épocas y culturas, manteniendo siempre el mismo propósito, fomentar un viaje interior que conduzca a la sabiduría, la unidad y una comprensión más profunda de uno mismo en relación con el cosmos. No rechazamos las parábolas, sino que las interpretamos a la luz de la verdad. Los orígenes históricos del rosacrucismo son tan enigmáticos como fascinantes y están envueltos en simbolismo y misterio. Los estudiosos suelen situar su aparición a principios del siglo XVII, con la publicación de dos manifiestos anónimos en Alemania. Estos textos, la Fama Fraternitatis y la Confessio Fraternitatis, aparecieron en un periodo de grandes transformaciones sociales y religiosas en Europa, marcado por el conflicto entre las nuevas ideas científicas y las creencias tradicionales. Aunque el rosacrucismo ganó visibilidad en el siglo XVII, muchos creen que sus raíces son aún más antiguas y se remontan a fuentes antiguas. Algunos defienden conexiones con los misterios egipcios, el gnosticismo cristiano primitivo y las tradiciones de los filósofos antiguos. Otros señalan influencias del sufismo islámico, destacando la pasión de la orden por la búsqueda del conocimiento y la iluminación. En el centro de esta mitología se encuentra la figura de Christian Rosenkreuz, un personaje semilegendario cuya historia se cuenta en los manifiestos. Según estos textos, Rosenkreuz nació en Alemania en 1378, viajó a Oriente y adquirió conocimientos secretos de místicos, sabios y alquimistas. Al regresar a Europa, fundó la Orden Rosacruz, una hermandad secreta dedicada a preservar y compartir esta sabiduría, aunque sea de forma discreta. La historia de Rosenkreuz no es un relato histórico, sino una representación simbólica del ideal Rosacruz.
Su viaje refleja el proceso alquímico, una búsqueda transformadora de conocimientos espirituales, guiada por la sabiduría de antiguos maestros. Su vida sirve como marco mítico para las enseñanzas de la orden, simbolizando el camino que todo Rosacruz debe tomar en su búsqueda de la verdad. Durante la Ilustración, el rosacrucismo atrajo a intelectuales y místicos, muchos de ellos fascinados por sus ideas de transformación interior y conocimiento oculto. A medida que crecía el interés por la alquimia, el misticismo y el ocultismo, la tradición Rosacruz ofreció un sistema cohesivo para integrar estas diversas corrientes. Se convirtió en un punto de referencia para quienes se sentían limitados por las instituciones religiosas dogmáticas y buscaban un enfoque más personal y exploratorio de la espiritualidad. Hoy es el comienzo de tu terrible experiencia. Espero que este sea también el fin de tus males. Los manifiestos Rosacruces, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis y las bodas químicas de Christian Rosenkreuz son los pilares del movimiento y ofrecen una visión de los misteriosos ideales de la Orden Rosacruz. Cada uno cumple un propósito distinto, revelando diferentes facetas de la filosofía Rosacruz, combinando misticismo, alegoría y guía moral para atraer y desafiar a potenciales iniciados. La Fama Fraternitatis, publicada en 1610, se considera a menudo como el anuncio público de la existencia de los Rosacruces. El texto presenta la orden como una hermandad secreta dedicada a la curación, la sabiduría y la iluminación. Describe sus orígenes legendarios y enfatiza la importancia de la virtud y la humildad entre sus miembros. Habla de un mundo oculto de conocimiento que trasciende la realidad ordinaria. El alma podía trascender las limitaciones de la materia y lograr la unión con lo divino. Los Rosacruces, así como los maestros de la masonería esotérica, comprendieron que esta búsqueda no se limita a dogmas o rituales vacíos, sino que requiere una transformación profunda y personal. Cada símbolo, cada alegoría, cada prueba ritualista es una invitación para que el iniciado profundice en sí mismo, confrontando sus sombras y purificando su esencia. La alquimia espiritual propuesta por los Rosacruces no se limita a la manipulación de metales o a la búsqueda de la piedra filosofal en sentido literal. Es, ante todo, un espejo del alma, un proceso de disolución y recomposición del ser. El mercurio, el azufre y la sal, los tres principios alquímicos, representan fuerzas internas que deben equilibrarse, la volatilidad del espíritu, la pasión del corazón y la solidez de la materia. Cuando se armonizan, estos elementos dan lugar al oro interior, la sabiduría que ilumina el camino del buscador. La influencia Rosacruz en la masonería no se limita a préstamos simbólicos o adaptaciones superficiales. Representa una continuidad de ideales, una herencia viva que conecta lo místico con lo iniciático, lo individual con lo colectivo. Los grados superiores de la masonería, como el de Caballero de los Rosacruces, no son meros títulos honoríficos, sino etapas de un camino espiritual que requiere dedicación, humildad y valentía. Así como el héroe de la boda química enfrenta pruebas para lograr la unión sagrada, el masón tiene el desafío de superar sus limitaciones, trascender el ego y convertirse en un constructor no solo de templos materiales, sino de una conciencia superior. La sabiduría Rosacruz no se impone, ella se revela. No es un conocimiento que se adquiere mediante fórmulas ya preparadas, sino una comprensión que surge de la experiencia directa, la intuición iluminada y la práctica constante de la virtud. Los manifiestos no ofrecen respuestas definitivas, sino claves para que cada uno descubra sus propias verdades. Asimismo, la masonería no requiere una fe ciega, sino una búsqueda activa de la luz, una voluntad de cuestionar, aprender y evolucionar. El legado Rosacruz y masónico es, ante todo, un llamado a la acción. No basta con estudiar los símbolos o recitar las enseñanzas, necesitamos experimentarlos, incorporarlos a la vida cotidiana, permitirles transformar la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. La cruz y la rosa, la brújula y la escuadra, el vitriolo y el fénix, todos estos emblemas son invitaciones para que el iniciado se convierta en el alquimista de su existencia, transmutando el plomo de las limitaciones en el oro de la iluminación. Y así, a través de los siglos, la llama Rosacruz continúa ardiendo, no como una reliquia del pasado, sino como una antorcha viva que ilumina los caminos de aquellos que se atreven a buscar más que la superficie de la realidad.
Ya sea en los templos masónicos, las sociedades esotéricas o en el silencio de la meditación individual, su mensaje sigue siendo claro: la verdadera sabiduría no está afuera, sino adentro, y el camino para encontrarla comienza con un solo paso, el de la autotransformación. La evolución de la naturaleza racional podría acelerarse, ya no a merced de lentos procesos naturales, sino por la voluntad consciente de quienes buscan trascender. Y es precisamente esta llama, inquieta, indomable, la que renace con vigor en los tiempos modernos, reafirmándose no como un eco lejano, sino como una voz viva, capaz de dialogar con las preocupaciones del presente. Hoy, el rosacrucismo resurge como un faro para quienes rechazan la superficialidad del mundo contemporáneo. Organizaciones como la antigua y mística Orden Rosacrucis, con raíces en principios del siglo XX, han preservado y ampliado las enseñanzas tradicionales, haciéndolas accesibles sin perder su esencia. A través de lecciones estructuradas, cursos y grupos de estudio, presenciales o digitales, la Orden invita al buscador a profundizar en la filosofía mística, el simbolismo alquímico y los métodos prácticos de autodesarrollo. No se trata de una mera adaptación al mundo moderno, sino de un puente entre la sabiduría ancestral y las herramientas del siglo XXI, donde la tecnología se convierte en una aliada en el viaje interior. Los grupos rosacruces contemporáneos enfatizan la transformación personal como base de cualquier evolución espiritual. La meditación, la visualización y las prácticas introspectivas no son meros ejercicios, sino portales hacia el autoconocimiento, una invitación a experimentar, por uno mismo, las verdades que los antiguos maestros solo insinuaban. Después de todo, la verdadera sabiduría no se hereda, se conquista mediante la experiencia directa y el coraje de cuestionar incluso las propias certezas. Este enfoque, que rechaza los dogmas y valora la experiencia individual, resuena profundamente en una era en la que la espiritualidad se busca cada vez más fuera de las instituciones tradicionales. Pero la influencia del rosacrucismo no se limita a los círculos esotéricos. Impregna el espíritu de la época moderna y resuena en libros, plataformas digitales e incluso en conversaciones cotidianas sobre el autodescubrimiento, la unidad cósmica y la alquimia interior. En un mundo fragmentado donde muchos buscan significado en enfoques individualistas, el rosacrucismo ofrece un camino estructurado, una síntesis de crecimiento personal e investigación filosófica. Su mensaje, que une ciencia y espiritualidad, atrae a quienes ya no se conforman con explicaciones materialistas, sino que anhelan una visión que integre lo visible y lo invisible. También es innegable el impacto de estas enseñanzas en el movimiento New Age, donde conceptos como la energía cósmica, la curación espiritual y la meditación han ganado popularidad. Sin embargo, es crucial distinguir la profundidad del auténtico rosacrucismo de las simplificaciones que a menudo lo acompañan. Aquí no hay atajos. El verdadero viaje requiere disciplina, purificación interior y un compromiso inquebrantable con las leyes universales, no como un pasatiempo, sino como un estilo de vida. No se trata de practicar unas horas a la semana, sino de dejar que cada respiración, cada elección, se guíe por la búsqueda de la armonía entre uno mismo y el cosmos. En este siglo de avances tecnológicos y crisis existenciales, el rosacrucismo emerge como un poderoso recordatorio: hay más en la vida de lo que parece. Invita a quienes deseen conciliar ciencia y espiritualidad, razón e intuición, a integrar la sabiduría filosófica en la vida cotidiana. Y aunque el mundo ha cambiado radicalmente desde el siglo XVII, el llamado rosacrucismo permanece sin cambios, un llamado a quienes se atreven a explorar los misterios ocultos dentro y más allá de la realidad material. Su herencia es un legado de transformación, curiosidad intelectual y misterio, que entrelaza la filosofía, la alquimia y el cristianismo esotérico en un camino único de evolución espiritual. Desde sus manifiestos fundacionales hasta su influencia en la masonería, el rosacrucismo nos desafía a ir más allá de las respuestas ya preparadas, a cuestionar y buscar. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de transmutarlo en sabiduría, de purificar el alma hasta que refleje, como un espejo claro, la luz divina. En este viaje, estamos invitados a ver el microcosmos que somos como reflejo del macrocosmos, expresión singular del universo. No basta con comprender el mundo, es necesario transformarse a través de él, con reflexión, compasión y sed insaciable de verdad.
Y si hoy el rosacrucismo continúa atrayendo buscadores, es porque su mensaje es atemporal, la iluminación no reside en los dogmas, sino en el coraje de mirar hacia adentro. Para quienes prestan atención a su llamado, el camino Rosacruz es un viaje que trasciende épocas y culturas, un viaje hacia la luz interior. Y si esta exploración de los misterios de la tradición Rosacruz te resuena, asegúrate de compartirla. Todavía quedan tantos secretos por desvelar, tantas verdades por vivir. Quédate con nosotros mientras profundizamos en las profundidades del esoterismo y la sabiduría antigua. Hasta la próxima, y que vuestra búsqueda esté siempre guiada por la llama de la verdad.